Ya, ahí sí está grabando. Bueno, resumen, yo decía que existen métodos para mostrar datos e ingresar datos, y uno de ellos es input. Tienen que almacenarlo en una variable y ya no hay tanto que redundar ahí. Al final de clase igual grabaré la parte que se quedó y ahí los uniré para que puedan verlo en YouTube tranquilamente. En fin. Y la otra forma, como había mencionado, era escribir el mensaje entre doble comillas. ¿Esto por qué pasa? Porque simplemente así es el lenguaje. No existe, no se puede ingresar, por así decirlo, datos en donde tú puedas poner, por ejemplo, este es un mensaje. Si lo ponen así nomás, simplemente no les va a permitir el programa y les va a salir error. Pero si ustedes le encierran entre comillas, ya sea doble o una sola comilla, pues simplemente se va a proyectar, por así decirlo, una especie de color verde, dependiendo de cómo tienen configurado, o un color diferente. Miren, este es un mensaje. Y eso está bien. ¿Qué pasa si lo hago sin comillas? Este es un mensaje. Y me aparece en un subrayado rojo. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente quiere decir de que está mal, hay un error. De hecho, acá se lo dicen. ¿Sí ve? 7 errores de dos tipos cosas. O sea, esto que está en verdecito quiere decir que hay dos cosas que está bien, que es esto y esto. Y acá está el error. Entonces el programa te advierte dónde están los errores. ¿Ya? Y bueno, como había mencionado, para agregar o ingresar datos, ustedes pueden tranquilamente poner el input y un mensaje que quieran proyectar a la hora de decir. ¿Y este mensaje por qué se lo hace? Para que el usuario se dé cuenta, o no el usuario, sino más bien ustedes mismos también se den cuenta de que, ya, esto es para ingresar datos. ¿Para qué me sirve esto? De pronto quieren ingresar por teclado alguna nota en el programa y eso les va a ayudar en su código. Para, qué sé yo, calcular un promedio de notas, hacer unas sumas, pero con datos que ingrese una persona X. Entonces, por eso es importante. Supongamos que necesiten el nombre. Vamos a poner aquí, ingrese su nombre. Los dos puntitos. Siempre es importante de que ustedes puedan poner esto para que la persona, quien sea, o ustedes mismos, se den cuenta, se den cuenta de que puede ya ingresar el dato. Ya vamos a revisar esto. Y al final siempre cierren comillas. Input, ingrese su nombre y cerramos esto. Vamos a revisarlo en programa. Definamos la variable, nombre, input, en comillas encerradas, ingrese su nombre. A ver, aquí está. Un momento, me faltó los dos puntitos. Los dos puntitos simplemente es para que haya esa pequeña diferencia. Si ustedes son observadores, se dieron cuenta que cuando yo no le puse los dos puntitos, no se diferenciaba que había que escribir. Pero aquí sí, ya por simple intención, sabemos que debemos ingresar. Entonces, yo me llamo David, ponemos David y el código se ha acabado. Ya tomó desde afuera, desde externo. ¿Qué quiero decir? Desde algo externo tomó ese dato. Esto ya es un dato que está almacenado en esta variable llamada nombre. Por eso se llama input. Si medio puedan hacerse la noción de inglés, ¿qué quiere decir? Input, más o menos ingreso de algo.
así yo lo vi desde un inicio, entonces con eso ya se pueden dar una idea. ¿Cómo saco datos? El, el dato, para mostrar datos en pantalla, aquí no hace falta usar una variable. Si nosotros usamos o almacenamos en la variable o en alguna variable el método para imprimir datos, que es print, ¿y qué va dentro de print? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué es lo que va aquí? Pues lo que tú quieras que vaya, de pronto puede ir el nombre de la variable, supongamos esta variable. Yo le puse Pepito, puede ir el nombre de la variable Pepito, y aquí sí no importa si lleva comillas, en caso de que sea una variable. Si quieres imprimir un mensaje, sí que tiene que ser entre comillas. Supongamos X, print, lo que habíamos dicho. Hola, mundo. ¿Cuál va a ser el problema aquí? Que a diferencia de lo que vendría a ser, ay, corre, perdón. Que a diferencia de lo que vendría a ser en input, o sea, aquí, que si se pueden percatar, lo hayamos encerrado una variable, print funciona como se dice, bueno, vamos a decirlo vulgarmente, ¿no? Funciona tan solo esto. Ay, caramba. Solamente esta parte. O sea, no hay necesidad de almacenarlos en variables. Quiere decir que esta X no va. Y la forma técnica es denominarlo in place. Si tú imprimes una variable, o se puede caer en el programa, o simplemente te puede aparecer none, que quiere decir nada, vacío. Y ya no rueda el programa, solamente imprime none, y prácticamente eso te puede costar unos puntitos. En el caso de profesores más macheteros, toda la nota. Entonces, como el primer ejercicio que habíamos visto era muestre por pantalla hola mundo, entonces, ¿qué debemos poner nomás? Print hola mundo. Y aquí imprimió hola mundo. Lo que hace print es meramente mostrar datos al usuario para que éste lo pueda ver. Entonces, este print sí que les va a ayudar bastante en todo lo que es su semestre. Saber cómo funciona y saber qué es lo que puede llevar adentro, o sea, entre los paréntesis, es importante, porque de pronto queremos poner, por ejemplo, un mensaje, este es el resultado, pongamos. Y aquí le ponen el nombre de la variable, pongámosle total. Si se dan cuenta, aparece error, una porque este es un mensaje que quiero mostrar. Y si es un mensaje, tiene que ir entre comillas. Y el error que aquí aparece es porque si tú quieres mostrar al menos este método que no es el más bonito, pero al menos es uno sencillo, primero tiene que estar definida la variable, o sea, ¿qué quiere decir definida la variable? Que exista. Y si yo ya he mencionado de que Python es algo que va primero lo primero, quiere decir que antes del print tiene que estar la variable total. Pongamos un total, no sé, 50 más 30. Y seguido de eso, después de que ya existe la variable, tiene que estar separada por una coma. Y ahí sí que se va a solucionar el error. Este es el resultado, 80. Esto es un método no tan elegante, pero sirve en caso de que se olviden de cómo usar métodos de salida.
Ahora, ¿existe solo esta forma para imprimir en pantalla? No, existen formas más elegantes. La que yo uso es una sumamente sencilla. Ustedes lo que van a hacer es poner una F seguido de unas dobles comillas y en caso de que quieran mostrar un mensaje, solamente lo escriben. Este es un mensaje y cuando quieran mostrar, por así decirlo, o más bien escribir la variable, lo van a hacer entre corchetes y ponen total. Y ahí no hay necesidad de poner ninguna comilla, ni mucho menos, solamente de poner los corchetes y dentro de los corchetes la variable que quieren ustedes proyectar. Ahí ya es dependiendo de sus gustos. Si ven más sencillo de esta forma, pues está bien. Yo la verdad que lo veo súper sencillo y es un poco cómoda. Y muestra exactamente el mismo mensaje. Entonces, hemos visto ya lo del hecho de el método de entrada y salida de datos, que es importante. Si tienen alguna duda, pueden decírmelo en este momento. Si no, podemos continuar sin ningún problema. Ah, ya. Creo que ya quedó un poco claro, ¿verdad, Ámbar? ¿O no? En caso de que no haya quedado clara, la diferencia entre print e input es de que este, o sea, estos dos input recepta datos por teclado. Print solamente muestra datos en pantalla y datos que tú ya tienes definido. Si ustedes se dan cuenta, el input, primero la gran diferencia es de que input se almacena en una variable. Pongámosle total. No, miento. Uno más sencillo. Como habíamos establecido anteriormente, ¿no? Queremos saber el nombre de alguien, no sé, o el número de cédula. Pongámosle de variable número de cédula. Y el input, una puedes mostrar tu mensaje diciendo ingrese su número de cédula y lo que va a hacer el input es decirle o mostrarle, esto que está aquí es el mostrador, es lo que en teoría aparece a la hora de hacer un programa, que le muestra el mensaje que tú escribiste y le da la oportunidad de escribir su número de cédula o lo que sea que tú le digas que haga. Por ejemplo, 09000005, supongamos que es su cédula. Ya. Y este dato de aquí que tú tienes, esto de aquí se va a almacenar en esta variable. Y lo que hace print, ¿qué vendría a ser? Simplemente muestra por pantalla lo que tú quieras mostrar. O sea, quiere decir, si tú ya tienes una variable, supongamos, la variable total, aquí yo tengo una suma, 50 más 30. Yo no sé cuánto sea eso, pero Python, como puedes también tú hacer operaciones numéricas, te va a permitir, ya prácticamente aquí ya está, si tú pones 50 más 30, Python ya procesa eso y almacena 80 en esta variable. Pero tú como no sabes y quieres saber, entonces print te va a mostrar cuál es el valor de esa variable. Pongamos total. Aquí pongamos número de cédula, no pasa nada. Y aquí está, ¿sí ven? Muestra el total de esta suma, 80. O sea, quiere decir, en resumidas cuentas, input sirve para captar datos en caso de ser necesario, porque de pronto hay ejercicios que digan, eh, no sé, solicita al usuario que ingrese el precio total de sus gastos, supongamos, o solicita al usuario que ingrese sus notas. Entonces, allí tú tienes que usar input. Si te dicen muestre por pantalla el total de las cosas o muestre por pantalla el día del mes, no sé, cualquier cosa,
ustedes usan print. Ese es en resumidas cuentas de lo que se pueden tomar en sus lecciones, en sus exámenes, este semestre que puedan ver la materia. Si quedó un poco claro o mejor, me confirman, si no, pues entonces igual estaría a disposición suya. No, dale, gracias. Ya, listo, perfecto. El ejercicio número 2. Si ven, a esto es lo que me refiero. Uy, está un poco bugueado mi computadora, perdón. Ahí. Ejercicio 2. Solicita al usuario un número y usted haga su conversión a entero. Después de eso, solicite al usuario otro número y muestre por pantalla el resultado final con el siguiente formato de salida. El resultado final es, y aquí va el resultado de la suma. Eh, Pueden pensarlo un ratito, voy a dar un minutito que voy a tomar agua y regreso. A ver, listo. Este problema, aunque no lo crean, es un poco sencillo, pero como recién están empezando, probablemente se torne un poco complicado. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Porque créanme, en exámenes de SPOL, de fundamentos de la programación, desde que ha existido la materia, ustedes van a tener que leer bastante. O sea, los ejercicios de pronto el código es tan sencillo, pero te meten una lectura abismal para que tú te confundas, enredes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que aplicar ustedes? El famoso divide y vencerás. Haciendo de poco en poco, pueden lograr grandes cosas. Aquí vamos a ver. ¿Qué dice al inicio? Solicite al usuario un número. ¿Cómo yo puedo solicitar al usuario un número? Pues bueno, vamos a aclarar ejercicio 2. Almacenamos esto en una variable, ¿no? Porque vamos a solicitar al usuario un número. Pongamos la variable entonces número, y le ponemos input, porque vamos a solicitar al usuario que ingrese un número. Entonces le ponemos el mensaje para que sepa qué es lo que tiene que hacer, ingrese un número. Aquí el usuario supongamos que ingresa al 50. Ok, entonces ya tenemos esa parte. Ya ingresó el usuario o quien sea que sea un número. Y dice aquí, y usted haga su conversión a entero. Vamos a detenernos un poquito aquí para explicar ese chiste de los números. En Python existen varios tipos de datos con los que se pueden trabajar. Uno de ellos son, obviamente, como ya se han de imaginar, los números. Estos números se dividen en tres grandes partes, pero solo nos vamos a enfocar en dos por el momento, porque rara vez se toma en cuenta los complejos en programación, al menos en estos últimos semestres, pero sí se usan mayormente los números enteros. O sea, en programación sí se usan los complejos y bastante, pero
en fundamentos de la programación como tal, el curso, hasta ahorita me topa un ejercicio en que se tenga que usar números complejos. Bueno, enteros y decimales. Por el momento solo nos vamos a enfocar en enteros y decimales. Este es el lenguaje que nosotros entendemos, el español. Sabemos que los enteros son todos aquellos que simplemente una no tienen decimales y sea como sea, van a ser, por ejemplo, 10, 100 enteros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo conocemos desde matemática, desde el desde la escuelita. Y los decimales son todos aquellos, obviamente, que tienen partes fraccionarias, que tienen partes decimales, etcétera, etcétera, etcétera. 10.5, 9.8, en fin. Pero como Python es un lenguaje de programación y como todo lenguaje tiene su forma, por así decirlo, de expresar las cosas, el entero le corresponde más bien int, que int es entero en inglés, y decimales, float, flotantes. Esos son los tipos de datos que existe al menos con los números. ¿Cuáles son las operaciones que se pueden realizar con estos tipos de datos? Bueno, las operaciones que se pueden usar en Python son las mismas que conocemos en la vida normal. La suma, la resta, que al menos en Python siguen siendo los mismos signos. El más con una crucecita y el menos con una rayita. Pero la multiplicación nosotros lo usamos con X o un puntito. O en dado caso con un asterisco. Y es precisamente este signo que sirve para expresar multiplicación en Python. Un asterisco, en caso de la potenciación, doble asterisco. La división, sí que existe dos tipos de división, porque en Python tú puedes usar la división normal con una rayita, que esta de aquí, este slash, lo que te va a hacer es mostrar una división con decimales en caso de que sea el caso, ¿no? Por ejemplo, divides números y por ahí aparece, qué sé yo, 2.8, te va a mostrar 2.8. O la división exacta, que son las dos rayitas, los dos slash. ¿Qué te muestra la división exacta? Pues simplemente la parte entera de tu división. Por último, pero no menos importante, tenemos el módulo. El módulo se expresa con un signo de porcentaje. ¿Qué hace este módulo? Bueno, supongamos, divide en 5 dividido para 2. Todos sabemos que, ok, esto va a salir algo con decimal, ¿no? ¿Cuál es la mitad de 5? 2.5, ¿verdad? Pero este módulo lo que va a hacer aquí es realizar la operación como lo hacíamos en la escuelita. Dividimos, ¿qué cogemos? 2, y si nos resta tenemos 1 de residuo, ¿verdad? Y luego que nosotros le ponemos la comita y que aumentamos un 0 acá y le ponemos el 5 y ahí ya queda de residuo 0. Pero este módulo se va a detener en esta parte en donde ya aparece, ¿qué cosa? El residuo, y solamente va a tomar este valor. Eso, el residuo. Eso hace esto de aquí. ¿Para qué sirve esta operación o conocer esto? De pronto, si quieren conocer que un número es divisible, que de hecho lo vamos a hacer si nos da el tiempo. Si no, pues igual lo podemos hacer el día de mañana, no pasa nada. Pero básicamente
son todas estas cositas lo que más se usa en programación. Ya intuitivamente conocen que el más y el menos es para suma y resta. Tienen que configurarse digo configurarse porque realmente es adaptarse al lenguaje, de que el asterisco es para multiplicación, el doble asterisco para potenciación, un slash para división y doble slash para división exacta y el porcentaje para saber el módulo de algo. Como ya he dicho, este módulo sirve de pronto para conocer si algo es divisible para algo y por el momento son las cosas claves que deben de entender. Si tienen alguna duda, pueden consultármela, si no, pues no pasa nada. Pueden abrir los micrófonos por si acaso, no pasa nada en caso de que tengan alguna duda con esta parte. Bueno, parece que no hay duda. Una vez habiendo aclarado lo que habíamos revisado aquí, ¿cómo nosotros llegamos a esto de aquí? Usted haga su conversión a entero. Si queremos hacer la conversión a un entero, sabemos que por lenguaje Python, ¿qué deberíamos usar? Int, porque eso hace referencia a los enteros. Pero ¿cómo hacemos la conversión y por qué es necesario hacer una conversión? Bueno, también existe un tipo de dato llamado string, mundialmente conocido por sus tres letritas, STR. String no es nada más que una cadena de text, cadena de caracteres. Cadena de caracteres. ¿Cuáles son los ejemplos de cadenas de caracteres? Ya lo hemos visto, solamente que no conocíamos su nombre. Supongamos, hola mundo, encerrado unas comillas, es una cadena de carácter si nosotros podemos almacenamos en una variable. Supongamos que queremos poner, no sé, pongámosle la variable y le ponemos aquí un texto encerrado entre comillas. Esta variable automáticamente se vuelve una variable que almacena un string, que no es nada más que una cadena de caracteres. Habiendo sabido eso, conocido eso, entonces, esto de aquí, como está encerrado entre comillas, aunque sea un número, aunque aquí parezca un número, ¿qué, qué creen que sería? O sea, a simple vista es un número, pero para Python no deja nada más y nada menos que este número ser un string, una cadena de caracteres. Entonces, cada que ustedes soliciten ingresar un número, tienen que analizar de pronto si van a hacer alguna operación matemática, porque estos operadores solamente sirven con números. Y esto es fácil de identificar, el programa lo identifica fácil. Vamos viendo, pongamos, hagamos una suma. 50 más la variable número, que imprimamos eso, print suma. Ingresamos un número, pongámosle 30, y se va a caer el programa. Tiene toda la lógica del mundo, porque aquí nos dicen, tipo de error no soporta el operador más,
un entero y un str, un string. Entonces, ¿cómo yo transformo ese str a entero? Pues sencillo. La variable que yo había seleccionado antes, yo puedo ponerle, otra vez, escribirle número, y antes de escribir lo que quiera escribir, pongamos int. Que int no es nada más que qué cosa. Como había mencionado yo, es como se denomina a los enteros el lenguaje Python, int. Y de allí ponemos el nombre de la variable. No importa si se repite, ¿ah? ¿Por qué les digo que no importa si se repite? Esto de aquí, si queda más claro, van a comenzar a comprender que Python lo que hace es ingresar a la primera línea y agarra el número 30. Llega a la segunda línea, como está almacenada la misma variable, y yo había dicho que se maneja de derecha a izquierda, aquí tú le estás diciendo, transfórmame a entero la variable número y almacénala otra vez en número. Entonces, primero sucede esto y luego se mete y se almacena en dicha variable. Entonces, habiendo hecho esto, y aquí ya me va a permitir hacer la suma. Imprimamos de nuevo, pongamos print, pongamos el número 60, y en efecto, 60 más 50 es 110. Entonces, por eso es que aquí me mencionaban, y usted haga su conversión entero. ¿Qué pasaría si quería hacer la conversión a decimal? Pues bueno, no pasaría nada, solamente le tendría que poner aquí float, ingreso un número, y el resultado automáticamente, la suma de un entero más la de un decimal va a dar 110.0. ¿Por qué punto cero? Es verdad que la suma es exacta, pero este número, esta variable número, ya se convierte automáticamente en un decimal. O sea, ya no muestra así, ya no muestra, ya no sería este número, sino este, 60.0, que para nosotros es el mismo, pero para Python no lo es. Puede sonar un poco confuso, pero solamente quise mostrar este ejemplo en caso de que tengan alguna duda con el float, que qué pasaría. No, pasaría exactamente lo mismo, solamente sirve para convertirlo a flotante o a decimal. Entonces, una vez hecha la conversión entero, después de eso, solicitar al usuario otro número. Entonces, pongamos la variable número 2, input, ingresa otro número, y después de eso, muestre por pantalla el resultado final con el siguiente formato de salida. Ay, aquí me comí. Era mostrar el resultado final de la suma de ambos números. Entonces, ¿qué quise decir? Pongamos suma, número más número 2. Y si les dice con el siguiente formato de salida, ustedes tienen que poner el resultado final es, y aquí va el resultado de la suma. Para este tipo de ejercicios es por el cual yo aprendí el formato de salida poniendo la F y le pongo el mensaje. Este es el resultado de la suma. Y entre corchetes, la variable en donde almacené el resultado, suma. ¿Qué creen que puede pasar allí? ¿Qué hace falta? No le falta para pasarlo a número como el string que hiciste en el anterior. O sea, para el número Exacto, 2. correcto.
eso es lo que falta. Correctísimo. Aquí no te lo dice en el ejercicio, porque está claro que no te van a dar, como quien dice, en programación o en un examen de programación, alguna lección, algún taller, ya todo masticadito. Puede que pase, como puede que no. Pero, como decía, no vi el nombre de quien abrió el micrófono, es necesario hacer la conversión. Entonces, hacemos la conversión y de hecho, imprimamos, o sea, mostremos por pantalla, va a ver, ingresa un número, 20, ingresa otro número, 30. Aquí no se cayó el programa en la primera parte, pero si se cae a la hora y en la segunda tampoco, se cae a la hora de hacer la suma. Nuevamente porque un entero no se puede sumar con un string. Entonces, hacemos la conversión. Número 2 es igual a int número 2. Entonces, habiendo hecho eso, aplicamos 30 más 30 más 60 y el resultado de la suma es igual a 90. ¿Se ve sencillo? Puede que sí, puede que no. Si tienen alguna duda, pueden hacérmela, no pasa nada. Al inicio, todas estas cosas va a ser súper, súper tedioso. De pronto van a tener alguna complicación de no sé, de procesar, porque créanme que las primeras 2 o 3 clases los van a bombardear de bastante información. Entonces, siempre es bueno ir conociendo de poco en poco cada cosita. Disculpe, ¿te puedo Entonces, hacer una pregunta? ¿perdón? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, 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 claro. Ya, o sea, es que no sé cómo funcione, pero entiendo que lo que estamos haciendo queda guardado mientras sigue como que en la misma pestañita, no sé cómo explicarlo, porque al ¿Cuál? final del día, o sea, me refiero porque, por ejemplo, tú usaste la variable de número y la de número 2, Ajá. pero tú Sí, le ajá. cambiaste el número, ¿verdad? O sea, no fue el mismo del ejercicio 1, que usaste Claro, no. el 30, o tú le cambias. O sea, ¿cómo que no fue el mismo del anterior? O sea, me refiero porque, o sea, chuta, el carro. Bueno, me refiero porque, sabes, en el ejercicio 1 tú usaste el número 30 y 50, pero ahorita para el 2 Allá. ¿sigue siendo el mismo del anterior o tú le puedes cambiar ahí? O sea, por eso te digo, si es la misma No, pestañita o cómo funciona eso. claro, ya entiendo tu duda. O sea, básicamente es porque en el ejercicio 1 yo hice esta suma, 30 más 50. Sí, ¿no? Y acá ya estoy usando otros números. Claro, Eso, eso puede cambiar, sí. Por ejemplo, aquí ya automáticamente ya le digo al programa, oye, súmame esto. Quiero saber la suma de esto. O de pronto, no sé, me depositaron en el banco un sueldo básico, $450, y tengo por ahí vago $25. No sé cuánto sea eso, pero quiero Python que tú me ayudes. Entonces, ya tú ya ingresas los números en tu código, ¿ya? Pero en este ejercicio de acá, tú no conoces los números que pueden ingresar los usuarios. Aquí puede ingresar de pronto, vamos viendo, print, suma. Sabemos que acá va a dar 475, pero aquí ya no conozco los números. Aquí ya va a depender de lo que quiere ingresar. Supongamos que el usuario se le dio la gana y quiso ingresar esta cantidad de números. Este uno con Dios sabrá cuántos ceros. Y después seguramente quiso agregar otra vez otro número con una cantidad infinita de ceros. No sé. Entonces, este código que tú escribiste aquí no va a importar lo que sea que ingresa, siempre y cuando, claro, no sea un número, y va a permitir hacer la suma de los dos números que está ingresando. Este como uno con Dios sabrá cuántos ceros, y este 5 con otra vez Dios sabrá con cuántos ceros, y los va a sumar. ¿Sí ven?
Entonces, esto de aquí forma parte de un código en el cual tú ya estás sumando dos cosas, que es exactamente lo mismo de acá, si tú te das cuenta. Suma número 1 más número 2, que esto también lo podemos ver como sumar 450 más 25. ¿Cuál es la diferencia? De que acá va a depender de lo que te ingrese en la variable 1 y de la variable 2, y acá tú ya conoces los datos. Por lo general, esto de aquí, todo esto de acá es lo que van a usar en el curso, porque no todos los datos lo van a conocer, todo va a depender de pronto de lo que ingrese el usuario. Siempre va a funcionar así el curso, porque si no, si tú conocieras los datos, sería un poco más sencillo la vida. Y aquí te la quieren complicar. Entonces, básicamente es eso, para eso sirve todo este código que escribimos aquí en el ejercicio 2, para entender que se puede sumar conociendo tú los datos. De pronto, si tú conocías que aquí había un 450 y un 25, simplemente lo sumabas y lo imprimías. Pero si ya depende de cosas externas, pues simplemente los almacenas en variable. Esa es la pequeña diferencia que hay. No sé si, espero que haya quedado un poco clara la duda que tenías. O sea, sí, claro, sino que también entendería como que el profesor entendería qué números yo uso por lo que yo escribo, ¿no? Ujú. O sea, claro, por eso es necesario definir bien las variables. Por ejemplo, aquí hubieras puesto número 1, supongamos. Siempre tienen que llevar con un guión bajo cuando quieran poner números. Número 1, número 2, y aquí hacen la suma del número 1 más número 2. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el profesor? Aquí ya no hay necesidad de que aquí tú le pongas 450 más 25 en esta variable, sino que se va a ir directamente allá. Aquí está sumando la variable número 1, la cual ya la convirtió a entero, y está sumando la variable número 2, la cual también ya la convirtió en entero. Va a pasar tres escenarios. Uno, te va a revisar de que ya definiste bien la variable. Algunos son quisquillosos en eso, por eso lo comento. Dos, va a revisar que definiste no, perdón, definiste una variable. Eso de definir funciones lo van a ver más adelante, pero definiste una variable la cual tiene la suma del número 1 y la del número 2, y 3 te va a revisar de que hiciste la conversión de string a enteros, o al menos algún número en la cual se pueda usar este operador. Y mediante este operador de aquí suma. Y mediante de eso tú tienes la nota. O sea, el profesor se va a dar cuenta de cuáles son tus números dependiendo de las variables que tú hayas definido anteriormente. En este caso, usamos número 1 y número 2 para definir las variables. Supongamos, nuevamente, queremos el 450 sumarlo con el 25, y va a ser exactamente lo mismo. ¿Me explico? Claro, solo Ujú. que, o sea, lo único que no entiendo es que cómo yo le doy a entender cuál es el número que quiero poner, porque por ejemplo en la parte de abajo tú le introduces el número que vas a usar, ¿verdad? Pero por Ujú. ejemplo, yo tengo entendido que, o sea, algo sí me habían dicho como que estas cosas son a mano, o sea, como que a papel, Claro. lápiz, entonces no sé cómo es ahí me mareo. Eso de que es a papel, bueno, supongamos, ¿no? Déjenme abrir un documento de Word y ustedes háganse la ilusión de que tienen, por ejemplo, aquí está, ejercicio 1. Ustedes no van a tener computadoras en las lecciones para, bueno, dependiendo, algunos, uno o dos profesores creo que sí lo hacen. No me acuerdo de cuáles eran, pero van a tener que escribir el código tal cual lo que había escrito, ¿no? Por ejemplo, número 1 va a ser igual a input aquí. Y todo tiene que tener cuidado con las comillas.
ingrese su número. Cierran las comillas. O sea, básicamente en las lecciones van a tener que escribir todo esto, pero a mano. Y tienen que rogar a Dios de que se acuerden cada una de las cosas para que no se les caiga el programa, porque si no son puntos menos. Y vuelvo y repito, el profesor, ¿cómo va a saber qué números son? La verdad que, si les soy sincero, no lo va a saber hasta que puedan leer nuevamente ellos el ejercicio. Porque esto de aquí, supongamos que es un ejercicio de examen. Solicita al usuario que ingresa un número y usted haga su conversión a entero. Entonces, ¿qué va a mirar el profesor? La profesora va a decir, ok, solicitó el usuario el número, un punto. Lo hizo entero, otro punto. Solicitó al usuario otro número, otro punto. Mostró el resultado final por pantalla de, de la suma, otro punto. Y tienes tu calificación. ¿Cómo ellos pueden darse cuenta? Pues simplemente algunos ayudantes lo que hacen es, supongamos, esto de aquí es tu código y tienes que subirlo por aula virtual. Entonces, ¿qué van a hacer los ayudantes? Ok, r- ponen o abren tu documento, empiezan a probar, por ejemplo, a hacer lo que estoy haciendo aquí, poniendo números y a verificar que todo está bien. Si la suma tiene coherencia, entonces tendrán su nota completa. Si no, pues se vendrán, revisarán el código y verán qué es lo que pasó. Vuelvo y repito, esto de aquí, que funcione todo bien, les dará el total, el puntaje más máximo, pero en caso de que se caiga el programa, de pronto tendrán uno o dos puntitos menos. Entonces, no hay forma de que el profesor sepa de que, bueno, sí hay forma de que el profesor sepa que estás haciendo bien las cosas y es revisando el código. Entonces, no es necesario que tú pongas, eso es lo que quiero decir, conclusión final, de que tú pongas los datos ahí, por ejemplo, qué sé yo, estoy ingresando los números tal cual como está aquí y al final que ponga la suma así tal cual, explícita, 50 más 10 pongamos, más 10. No, no hay necesidad porque para eso ya has definido las variables anteriormente y solamente es necesario que pongas la suma de las dos variables. ¿Me explico? Sí, dale, muchas gracias. Perfecto, no hay de qué. Entonces, habiendo hecho eso, vamos a concluir con el ejercicio número 3. Ya mañana verificaríamos estos dos y agregaría más ejercicios por la noche porque ya mismo se va la luz. Del ejercicio 3, perdón, del ejercicio anterior, suponga que ese fue su sueldo de la semana pasada. Y en esta semana le han depositado $30 por ganar un concurso de belleza en su universidad. Acumule dicho resultado e imprima por pantalla sus ingresos finales. Entonces, ¿qué vamos a tener que usar? Uno, el resultado de esta suma de aquí. Ejercicio 3. ¿Por qué vamos a usar esta suma de aquí? Porque así son todos los ejercicios. No, realmente no. Lo usamos porque aquí nos dicen del ejercicio anterior, suponga que ese fue el sueldo de su semana pasada y en esta semana le han depositado $30. Entonces, eh, hay que analizar. Conocemos el dato de cómo que se llamaba, de lo que gané la semana pasada. Sí, aquí lo llamamos suma. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Otra vez, escribimos la variable suma y nos dicen
nos han depositado $30. ¿Conocemos el número de $30? Sí. Entonces, los vamos a ingresar nosotros manualmente. $30 por ganar un concurso de belleza de la universidad. Vacancísimo allí. Ahora, esto es importante y para eso está este ejercicio. Acumule dicho resultado e imprima por pantalla sus ingresos finales. Si nos dicen imprimir por pantalla nuestros ingresos finales, vamos a imprimir la variable en el rectal total, que en este caso es suma. O pongámosle, aquí ya no le pongamos por método didáctico, aquí es suma, sino total, porque después puede haber confusiones. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué me dicen acumulen? Porque aquí yo le estoy asignando total $30, que es lo que ya me dan. Pero como Python todo es lineal, entonces aquí al menos se va a almacenar la suma de los dos, que pueden ser 3 millones, no lo sé. Pero aquí la variable total ya no va a valer 3 millones, sino que se les va a asignar el valor de 30. Entonces, si yo no quiero modificar la variable y quiero más bien acumularla, es necesario de poner el total y usar un más igual en caso de que quiera sumar. Si nosotros queremos restarle algo, podemos poner menos igual. Queremos nosotros hacer un incremento de un porcentaje, podemos ponerle asterisco igual, que este asterisco es por igual. Esos son denominados acumuladores. ¿Qué es lo que va a permitir? El acumulador va a permitir de no modificar el valor original de la variable, sino que lo va a sumar, lo va a incrementar o reducir según sea el caso necesario para el ejercicio. ¿Por qué digo incrementar? ¿Cuándo va a incrementar? Cuando tú le pongas un más igual, un por igual. Ahí va a haber un incremento. Si tú le pones un menos igual, la verdad que nunca lo he probado con slash igual, pero ahí va a haber qué cosa, un decremento, se va a reducir. Entonces, para este caso queremos aumentar la cantidad de $30, entonces vamos a tener que usar más igual, acumularlo. ¿Por qué no multipliqué? Porque no tiene lógica de que si me están dando $30, yo multiplique el número anterior por 30. Si el ejercicio hubiese sido y usted gana el concurso de belleza por un incremento de 30 veces más el valor que tenía la suma anterior. 30 veces más quiere decir multiplicar 30 por X. Es matemáticas, ya. Entonces, como solamente me han depositado $30, pues hay que sumarlo, ¿no? O sea, hay que poner más igual. Vamos viendo qué es lo que ocurre, cuánto es el total. Supongamos 50 más 60. Ah, el ejercicio 2 pone 110 y el incremento más 30 va a ser 140. ¿Qué hubiese pasado si me hubiesen dicho, ok, y a usted le ingresan el dato del número, por ejemplo, ingreso del total de concurso de belleza ganado? Pongámosle ganancias del concurso. Si a mí me decían, ok, me ingresan por teclado el total que yo gané del concurso, yo tenía que hacer lo que habíamos
hecho anteriormente. Poner por teclado, input, transformar eso a entero o a decimal. De hecho, ahí ustedes tienen que analizar. De pronto, aquí el resultado tenía la oportunidad, o qué sé yo, podría haber sido decimal. Entonces ponía float. Y de allí yo acumulaba el total de la ganancia del concurso. Ya no el número, sino la ganancia del concurso. ¿Ya vieron cómo cambian las cosas? Antes yo conocía el precio y ahorita ya no conozco el precio. Entonces, para eso sirven las variables, para cosas que yo no sé. Y simplemente ustedes allá se asegurarían de, uno, solicitar por teclado el total del concurso de belleza ganado, transformar eso a un número, ya sea entero o flotante, y por finalizar, acumularlo. Y de ahí imprimir por pantalla el total. 50 más 60. El total del concurso de belleza ganado, supongamos que fue $36.25. Y el total es 146.25. Pero como no fue el caso del ejercicio, entonces simplemente lo dejamos ahí de lado, no nos interesa y solamente nos quedamos con el acumulado de acá. 30, print, total. Y ya, ¿queda alguna duda de este ejercicio? Aquí hicimos dos cosas. Vuelvo y repito, acumulamos conociendo el total que era $30 y este pequeño código de acá fue en caso de que no conociéramos las cosas, sino que nos ingresaban prácticamente lo que nosotros ganamos del premio. O sea, le está mostrando las dos caras de la moneda, cuando conoces las cosas y cuando no conoces las cosas. Que por lo general aquí en el curso no conoces nada, o sea, conoces todo y a la vez nada. ¿Hay alguna duda de este ejercicio? Una pregunta. O Sí, sea, es que yo sé que tú lo hiciste de dos maneras, ¿verdad? claro. Pero generalmente, ¿cuál calificarían mejor? O sea, no hace falta que tú hagas de las dos formas en la lección o en el examen. Todo depende de cómo te plantee el problema. Por ejemplo, el problema primero que originalmente yo planteé, su solución básicamente, aquí me lo dicen, vamos a leerlo. Del ejercicio anterior, suponga que ese fue su sueldo de la semana pasada, ¿ok? Y esta semana se le ha depositado $30 por ganar un concurso de belleza a su universidad. Acumule dicho resultado e imprima por pantalla sus ingresos finales. ¿Qué me piden después de leer tanto texto? Acumular el resultado e imprimirlo por pantalla. Aquí, acumulo acumulo el resultado y acá lo imprimo por pantalla. Aquí lo que estoy creando es un nuevo ejercicio en donde me ingresan por teclado y de hecho lo voy a crear para que vean cómo cambia la reacción. Del ejercicio anterior le ingresan a usted por teclado la cantidad de dinero que ganó en un concurso de belleza. Ganó en un concurso de belleza de su universidad. Y el total obtenido anteriormente más más su cantidad ganada en el concurso
refleja sus ingresos semanales. Imprimas, muestre por pantalla sus ingresos. Este es un nuevo ejercicio que creé. Del ejercicio anterior le ingresan a usted por teclado la cantidad de dinero que ganó en un concurso de belleza de su universidad y el total obtenido anteriormente más su cantidad ganada en el concurso refleja sus ingresos semanales. Muestre por pantalla sus ingresos totales. Entonces, como me ingresan por teclado, aquí yo, la ganancia del concurso, me lo ingresan por teclado, o bueno, le ingresan, solicite. Ya, aquí solicito que me ingresen la cantidad del total del concurso de belleza ganado, y como al final, aquí me dice, y el total obtenido anteriormente más su cantidad de dinero ganado en el concurso refleja sus ingresos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer de su universidad? Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo voy a sumar lo que me ingresaron por teclado, tengo que llevarlo a entero flotante, según sea el caso. Y como tengo que sumarlo, yo puedo usar dos formas, o acumularlo o simplemente hacer una nueva variable, ingresos totales va a ser igual a el total anteriormente obtenido, que se denomina la variable total, más ganancias de concurso. Y aquí imprimo ingresos totales. ¿Siguen cómo cambia según la redacción del ejercicio? A eso quiero llegar. Todo depende del ejercicio que te planteen. Aquí yo lo planteé de otra forma, en donde tengas que trabajar un poquito más, pero no sigue siendo, bueno, sigue siendo lo mismo, por así decirlo. Es con el mismo fin de que tú practiques el acumulado o, en su defecto, crear una nueva variable. Había dos formas de resolverlo nuevamente. Podías irte a crear una nueva variable o acumular el total. Entonces, conclusión, todo va a depender de, de cómo sea el ejercicio que te planteen. Aquí yo te lo planteé para que tú puedas simplemente escribir dos líneas de código y acá te lo planteé para que tú puedas trabajar una o dos líneas de códigos más. Entonces, no, en programación nunca hay como quien dice un solo camino para hacer las cosas. Hay bastantes caminos que la verdad que si tú dominas uno o la gran mayoría, tú puedes irte por ese o por el otro y puedas hacerlo de la forma como más te guste o mm, puedas, no sé, ser un poco más cómodo para ti. Ya. Todo depende ya ahí de tus gustos, de tus preferencias, de lo que tú, de cómo tú desees ir. Siempre y cuando tenga coherencia en lo que estás escribiendo, o sea, que por ejemplo, aquí, que tú quieres, si tú quisiste hacer esta suma y te olvidaste de poner esta parte, de transformarlo entero o a flotante, va a haber problemas y se va a caer el programa y va a haber puntos menos, ¿me explico? Entonces todo depende del ejercicio que te planteen. No se preocupen que igual a medida de que van practicando, de que en caso de que sigan asistiendo a las clases, vamos a practicar ejercicios abismales que ya simplemente no va a ser, no va a haber ningún problema con respecto a qué cosa tengo que hacer, porque la mayoría de ejercicios que les voy a plantear simplemente van a ser de más palabras que, que lo complicado que va a ser el ejercicio, porque de hecho programación es así, el fundamento de la programación, más depende de cómo tú entiendas el ejercicio para poder llegar al código. Si
Si quedó claro, me confirman. Si hay alguna duda más, pues me confirman también, me avisan. Disculpa, por cierto, te puedo hacer una pregunta. O sea, no es de los ejercicios como tal, pero... Claro, sí. O sea, lo que pasa es que, ¿te acuerdas que anoche mandaste un link para descargar Python, verdad? Sí, sí, sí. O sea, mira, o sea, Python lo descargué sin problemas. Sino ¿Ya? que Python cuando lo descargué, en plan, yo lo iba a abrir para ponerle, tú sabes, lo de modo oscuro, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Ujú, Cuando yo iba a entrar me botaba un mensaje que decía que no podía entrar y que ese problema se resolvía si volvía a instalar el programa. Bueno, cuestión es que lo desinstalé y lo volví a instalar y me sigue botando el mismo mensaje, entonces no sé qué hago. ujú. Allá. Mira, puedes mandarme la foto del grupo. Ya, ya, cuando culmine aquí la reunión, te estaré guiando y ahí solucionamos ese problema. Y si alguno otro tiene el mismo problema, pues entonces notifíquenmelo para poder yo resolverlo también el día de mañana en una clase grabada. No, no pasa nada. ¿Sí? ¿Está bien? Dale, pues, gracias. Ya, listo. Si no hay ninguna otra duda, yo les quedo totalmente agradecidos. Vuelvo y repito, esto de aquí estamos enfocándonos en conceptos básicos, pero no porque sean básicos en este curso, pequeño curso de 3 días vacacional, no significa que no sean necesarios. De hecho, es muy necesario. Hay personas que aunque no lo crean en el examen, cuando yo vi la materia, exámenes de primera parcial, que le pedían cosas sencillas, acumular, sumar ciertos datos, ciertas variables, no podían hacerlo porque no tenían los conceptos claros y habían bastantes notas bajas por esa razón. Entonces, no porque sea algo básico significa que no es importante. Sí, todo es importante aquí en el curso porque todo, para poder hacer las cosas más grandes, hay que hacer un montón de cosas chiquitas. Aquí dicen, disculpa, de casualidad tienes alguna lista de documentos donde tenga todos los conceptos básicos para aprenderse. Sí, me parece que sí, solamente tengo que buscar. Anoche no busqué porque, bueno, no sé si sean novatos o ya llevan tiempo en la universidad, sabrán que hay que cazar cupos. Estaba cazando cupos de álgebra para ser regular, pero todo bien. Ya. Entonces ya de aquí a más tarde les estoy buscando, ¿ya? Si no queda nada más que ver, que consultar, yo les agradezco. Ha sido un gusto. Nos vemos el día de mañana. Gracias. A ver, disculpen, sonido de fondo de los ventiladores, pero les había prometido que al final de clase iba a explicarles lo de métodos de entrada y salida en Python, ¿no? Para, para ingresar datos, para que el usuario o ustedes ingresen datos, sea un nombre, números, etcétera, etcétera, primero almacenar una variable. Supongamos que queremos almacenar un nombre, la variable nombre igual, y se usa input. Entre paréntesis puedes poner un mensaje, ingrese su nombre, por ejemplo, y los dos puntos. Los dos puntos no son necesarios, pero se ve como es más intuitivo de que digan, ah, ok, tengo que ingresar mi nombre. O sea, es el mensaje que te proyecta en pantalla. Si yo le pongo los dos puntos aquí, por ejemplo, yo me llamo David y ya el usuario ya sabe y ahí se acaba el código. Sabe que tiene que ingresar su nombre. Pero si no le pones, a simple vista no se ve. ¿Y qué hago? Me explico. Entonces, pónganle los dos puntos para que sea más bonito. Y otra vez, agarra a David. No importa los dos puntos, lo importante es de que ustedes pongan input. Vuelvo y repito estos puntos después de poner su frase o lo que sea que le digan al usuario, hey, ingrésame esto, los dos puntos va a servir estáticamente. Y para imprimir cosas, mostrar por pantalla el dato de una variable, por ejemplo, print,
nombre. Yo no sé qué nombre habrá elegido el usuario. Ustedes van a poner este menú de imprimir cosas por pantalla para que salga. Van a poner print. Eso no se almacena en ninguna variable. No es como acá. Se le pone print nomás y se le pone aquí la variable, que en este caso es nombre. Puede ser aquí, también puede haber estado una variable suma, que representa la suma de algo, total, el total de algo, o una frase, como por ejemplo, print, hola, ¿cómo estás? Y tienen que imprimir acá el nombre que ya ingresé. Y de hecho, podemos también imprimir o sea, podemos imprimir de la siguiente forma. Mucha atención. La F, los puntitos, como ya he explicado, ponemos el mensaje, su nombre es, dos puntos, y entre comillas, y entre corchetes, esto es importante, el nombre de la variable, que en este caso es nombre. Aquí va a aparecer el nombre, nomás seco, sin ningún mensaje. Acá va a aparecer un mensaje de hola, ¿cómo estás? Cada que ustedes escriban sabrán que tienen que ir entre comillas dobles o simples. Y el último método de salida, que la verdad que hay otros más, pero este es el más cómodo, que se me hace más cómodo. Una F, una comilla y la frase con, cuando quiera poner el nombre de una variable o alguna variable, le pongo entre eh, corchetes y al final cierro la comilla. Si no cierro la comilla, va a aparecer error y no va a correr el programa. Por eso hay que cerrar eso. Vamos viendo que aparece, ingresa su nombre, pongamos David, hola, ¿cómo estás? Su nombre es David. Y eso sería todo.